Bienvenido a tu encuentro desde el aula con el profesor Beli Castillo. Hoy vamos a tratar el tema de la comunicación en las organizaciones escolares. ¿Cómo se da la dinámica de la comunicación en los centros escolares? ¿Cuál es el valor, la importancia que tiene para la conducta de los que hacen vida en una comunidad educativa? ¿Cómo afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y cuáles son las estrategias que deben utilizar los psicólogos escolares para hacer que esta sea más efectiva y sea una variable que intervenga de manera positiva en la adaptación, en el aprendizaje y prevención de conducta de otra naturaleza en las comunidades educativas? Mire, en virtud de que lo más importante y lo que le atañe a una comunidad educativa es llevar la comunicación de un currículo, o sea, a través de los procesos y actividades que se diseñan en la comunidad educativa, o sea, a través de ese proceso fundamental que nosotros hemos denominado enseñanza-aprendizaje. Todo esto entonces implica que debemos transmitir un conjunto de informaciones a través de símbolos, de lenguaje verbal y no verbal, de comunicación escrita y no escrita, para que ese currículo pueda llegar a los alumnos, para poder llegar de manera efectiva y se pueda enseñar, se pueda dar el objetivo fundamental de una comunidad educativa, que es la enseñanza. De ahí interviene entonces en esta comprensión de este proceso comunicativo la intervención del psicólogo escolar. En esa dinámica de las comunidades educativas, ¿qué hacen los profesores? Bueno, los profesores enseñan utilizando fundamentalmente la palabra oral, pero además utilizan libros, escriben, utilizan todo un conjunto de textos y tecnología que les permite a ellos comunicar. O sea, el uso adecuado de esos medios comunicativos van a poder permitir que se alcance la meta de transmitir de manera adecuada el currículo y se dé la enseñanza en cada uno de los alumnos. Pero ¿qué ocurre? Los alumnos también aprenden a través de los mismos medios en que los profesores utilizan para comunicar los aprendizajes. O sea, los profesores utilizan para ello enseñar y los alumnos lo utilizan para ello aprender. Cabe destacar asimismo que los directores, los jefes de área, tanto los que trabajan en el departamento administrativo, tanto los coordinadores como los propios psicólogos y expertos en conducta humana, van a pasarse gran parte del tiempo, si no todo el tiempo, comunicando, porque la comunicación es la que incita a la conducta. La conducta sea en una u otra dirección, sea positiva o no sea positiva para la comunidad educativa. ¿Qué debemos nosotros recordar? Lo primero que tenemos que recordar que un centro educativo o una escuela es una organización. Recuérdense que hemos recalcado sobre esto, es una organización como cualquier otra, y ella de alguna manera está constituida en su dinámica diaria a través de interacción. O sea, por tanto, ella está sujeto a las tensiones que normalmente produce la participación. O sea, cuando nos referimos a ella, no como estructura, sino tomando y pensando en los componentes humanos. Ella va a adoptar formas de cooperación o de conflicto, va a depender. El contexto de la interacción entonces entre las personas y grupos es donde la comunicación cobra verdadero cuerpo y sentido. Es ahí, en esa interacción diaria entre alumnos, profesores, alumnos, profesores, psicólogos, alumnos, psicólogos, padres, y esa interacción interminable, ahí es que la comunicación adquiere fuerza, porque ella puede ser para construir como para destruir. ¿Qué ocurre? La comunicación tiene niveles. La comunicación tiene niveles y tenemos que entender estos niveles. La comunicación tiene niveles y se dan en los centros escolares estos niveles. ¿Cuáles son? Bueno, la comunicación entre personas, uno y otro, lo llamamos comunicación interpersonal, entre un grupo y otro, y la comunicación que se da entre una organización y otra, o sea, entre una escuela, por ejemplo, y el centro deportivo de la escuela, entre la escuela y el dispensario médico. O sea, entre toda esa estructura que está en torno a las comunidades educativas, tenemos una comunicación constante. ¿De acuerdo? Vamos a verla cada uno en detalle ahora. En este primer nivel de la comunicación interpersonal, tenemos que destacar que la comunicación organizativa, o sea, dentro de una organización, nos está indicando, no indica otra cosa que la contextualización de la comunicación interpersonal, o sea, el contexto en el cual se da la comunicación. En este contexto, al cual estamos refiriendo, el contexto de la comunidad educativa o de la escuela. Ahora, en ese contexto, la comunicación reviste de un orden cuando la comunicación es formal, un orden bastante organizado, y está representado
indudablemente por todo lo que hemos denominado comunidad educativa. Claro, no siempre la comunicación está revestida de formalidad, aún sea un centro educativo o una empresa, pero gran parte de ella está sujeta a una formalidad que es inherente a las actividades mismas que se desarrollan en ella. Hay que destacar que este tipo de organización, ¿verdad?, que son las comunidades educativas, no pueden entenderse al margen de su interacción con el entorno. O sea, tú no puedes descartar el entorno, porque recuerda que los alumnos salen y entran del entorno. Ellos vienen de afuera, entran y salen continuamente. Entonces, está influenciada por el entorno. Porque por lo tanto, la denominación puede hacerse extensible a la comunicación. La comunicación tiene que ver con el entorno. O sea, entre el centro escolar y en este caso, y cualquiera de los miembros o unidades que están dentro del centro escolar y el ambiente externo. O sea, la comunicación en este caso se da entre y desde hacia afuera y hacia adentro, ¿verdad? Por lo tanto, van a entrar todos los individuos y todos los grupos que la componen, con lo que se establece algún tipo de relación significativa. O sea, no solamente con las personas que están dentro, sino que están fuera. Y es importante entender que la comunicación se da en un contexto muy particular, que es la comunidad educativa, pero la comunidad educativa no está sola, porque ella está dentro de otro contexto. Por lo tanto, van a entrar los modismos que se utilizan fuera, el ratatá, el qué lo que, eso entra, a pesar de que el maestro y el psicólogo están comunicando de manera formal, pero atender a esa interacción te dice a ti cuando los estudiantes están utilizando una comunicación o una tipología o una verbalización que está indicando una conducta muy particular, que puede ser una conducta inadecuada o puede ser un código para comunicarse cualquier otra cosa positiva o negativa. Entonces es importante que el maestro y el psicólogo entiendan los modismos de la comunicación de una comunidad en particular. ¿Y qué significa eso? Entonces, dentro de ese nivel, dentro de otros niveles de comunicación, tanto el grupal como el interpersonal, existen modelos y también los niveles, cuando hablamos del nivel entre una organización y otra, entre la escuela y otra organización dentro de la comunidad. Cabe destacar entonces que hay dos tipos de modelos. Hay otros, pero nosotros vamos a destacar fundamentalmente el modelo circular y el modelo lineal, que son esenciales para usted como psicólogo escolar poder entender, o como educador, qué ocurre en la comunidad educativa y a cuál de estos modelos obedece, en qué momento la comunicación que se está produciendo en ella y el tipo de conducta que está generando. ¿Cuándo estamos hablando nosotros de una comunicación lineal? Bueno, estamos hablando de una comunicación lineal cuando es de una sola vía, o sea, porque fluye en una sola dirección y sentido. O sea, es iniciada por el emisor, que es quien toma las decisiones, y termina en el receptor. O sea, en este caso simplemente alguien está generando una comunicación y alguien está escuchando y está obedeciendo. O sea, no hay ni siquiera retroalimentación. Mira, niño, debe ir a tu aula, no puede estar en el pasillo. Bueno, es lineal, tiene que ser una orden. La comunicación que por lo general implican un tipo de instrucción o de orden son comunicaciones de orden lineal, porque no están requiriendo ningún tipo de retroalimentación. La escuela está llena de ese tipo de comunicación. Ahora, ¿qué ocurre en el aula? ¿En el aula siempre tenemos comunicación lineal o cómo la tenemos? Bueno, habría que ver. Entonces, el modelo de la comunicación lineal difiere en la comunicación con respecto al modelo circular, porque la comunicación aquí se va a plantear de manera diferente, como una interacción donde los participantes van a intercambiar los papeles de emisor y receptor. O sea, inician y reciben el mensaje que fluye en ambas direcciones, mientras que la comunicación lineal era de un solo lado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por lo general en un aula, ¿qué es lo que tenemos en un aula cuando el profesor está interactuando? Tenemos una comunicación circular. Mire, a veces los alumnos tienen problemas de aprendizaje y se lo llevamos al psicólogo de la escuela, evidentemente, psicólogo escolar. Y a veces el psicólogo escolar se pone a buscar problemas fuera, o sea, causas de la problemática fuera, de que si los papás son divorciados, que si vive con la abuela y ya queremos, nos detenemos ahí. No, mire. Cuando usted quiere hacer un experticio adecuado, el primer lugar que tiene que hacer el experticio primero con el individuo
y luego con en el propio salón de clase, porque a veces un niño no está aprendiendo porque el profesor no está utilizando de manera adecuada la comunicación, no está permitiendo que todos participen de manera efectiva. Es importante que un profesor, sobre todo en la primaria, en la secundaria, fíjense que aquí cuando se trata de la universidad, los profesores dan una cátedra, una cátedra, pues un adulto, ¿tú entiendes? Participa e incentiva la participación de alguna u otra manera, y procuramos entonces en los análisis ver el aprendizaje del individuo, porque aquí la responsabilidad de aprender es más del individuo que de quien está disertando. ¿Usted me entiende? Entonces, es importante que usted observe qué tipo de comunicación, qué modelo de comunicación está utilizando el maestro. Porque hay niños que necesitan que se le dé la participación como una forma de incentivarlo, de motivarlo hacia el aprendizaje. Entonces, es importante, no podemos entonces de una vez dispararnos a buscar factores externos a la comunidad educativa. A veces la respuesta está en la propia comunidad educativa de la dificultad de aprendizaje del niño y está en la comunicación. Pero no obstante, jamás nosotros que estamos comprendiendo el proceso de comunicación debemos dar por sentado que la comprensión lleva al acuerdo. Esto es importante. O sea, un maestro, en el caso del maestro, en el caso del psicólogo o de cualquiera que esté comunicando, es importante, sea en el modelo lineal o en el modelo circular, pero esto es muy importante en el modelo circular. En el modelo circular es importante. El hecho de que alguien te comprenda no quiere decir que esté de acuerdo. Fíjese como hay un dicho popular que dice, yo acepto tu opinión, pero no la comparto. O sea, yo te comprendo, pero no estoy de acuerdo contigo. La intención de un maestro debe ser que el alumno le comprenda. El alumno puede diferir. Por ejemplo, tú le puedes decir a un alumno, mira, tú tienes una clase de biología, vamos a suponer, y el niño es cristiano y cree en la creación, y tú eres ateo y eres profesor, y tú entiendes que Darwin, el niño te está comprendiendo que sí, que Darwin dijo que la evolución de la especie y todo esto, bla, 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 bla. Pero él no está de acuerdo. Tú lo que tienes que procurar es que el alumno llegue a un nivel de comprensión, lo que no quiere decir que esté de acuerdo contigo. Es el gran problema de la gente quiere que lo comprendan. No, la gente quiere que estén de acuerdo con lo que él dice y eso genera conflicto. Es importante que el psicólogo escolar se observe el modelo y el estilo comunicativo que tienen los maestros para ver las problemáticas no solamente de aprendizaje sino de interacción y de conductas inadecuadas que se pueden producir en el aula. Pues es importante que los resultados de la comunicación van a depender mucho del contexto de la relación interpersonal que las personas crean, o sea, para que se pueda dar esa comprensión. O sea, claro está, con las expectativas y predisposiciones naturales y conductas que tienen el emisor y el receptor, así como del contexto social y formal que configura el centro escolar en que se da y se desenvuelve y se genera y se produce la comunicación. Es muy importante entender que la comunicación se da en un contexto muy particular, y en el contexto de una comunidad educativa la intención es que el alumno comprenda. Fíjense, por eso hablamos de lectura comprensiva, y a los profesores hay que recordarle eso, porque nosotros somos asesores de ellos. Nosotros no sabemos de matemática, no sabemos de física, pero sí sabemos de comunicación, y a veces los aprendizajes no se comunican adecuadamente porque hay un uso inadecuado de la comunicación. Nunca olviden, lo importante es que te comprendan, no necesariamente que te tengan que estar de acuerdo. ¿O acaso el diablo no comprende a Dios, pero no está de acuerdo y quiere destruir su reino? Perverso. Bueno, ya si está jodido, está condenado. Sigamos. La comunicación está constituida por un conjunto de elementos que son importantes entenderlo, cada uno de ellos, para nosotros corregir la anomalía en la ecuación. Fíjense. Y evidentemente que el más importante de todo es el comunicador, que es la parte que nos interesa a nosotros como psicólogos escolares. Luego, cómo se transmite la información, pero aquí fíjense, una cosa es el proceso y otra cosa son los elementos. A veces confundimos el proceso por el cual pasa de desarrollo de una idea, elaborar la idea, el canal, la codificación, pues eso es proceso. Aquí los elementos que nos interesan a nosotros son estos: el comunicador, la información que se está dando, el medio que se utiliza y el contexto. Muy importante entender el contexto, porque una cosa es yo comunicarme en un contexto académico, una cosa es yo comunicarme en un contexto de una calle o un supermercado o una iglesia o en el palacio presidencial, en la casa presidencial, o simplemente con un grupo de amigos divirtiéndome.
O sea, es muy importante tener el contexto y el papel que juegan los comunicadores. Y en este caso nos estamos refiriendo a los psicólogos, a los educadores, a los padres, a los alumnos, al personal de apoyo y al personal directivo. Veamos en detalle. Vamos a prestarle atención a los comunicadores. ¿Quiénes son los comunicadores en este caso? El emisor y el receptor. Entonces, una fuente de comunicación es el emisor. O sea, la persona puede ser una persona, un grupo o una entidad que está comunicando, no hay duda, ¿verdad? Ella es la que transmite el mensaje sin duda. Como tal, entonces debe elaborar la información, debe planificar lo que va a comunicar, debe codificar el mensaje, debe enviar el mensaje por el canal adecuado y sobre todo que los códigos que él está enviando puedan ser decodificados adecuadamente por el receptor. La otra parte entonces en esta jugada de comunicadores es el destinatario del mensaje, al cual le hemos llamado ya clásicamente el receptor. O sea, es la persona, grupo o organización que recibe la información. Es ella entonces que va a decodificar adecuadamente el mensaje o no lo va a decodificar adecuadamente el mensaje. Bien, ser comunicador y jugar el papel de emisor y receptor es un rol en esa dinámica de la comunidad educativa. Entonces es parte esencial de la dinámica. Entonces este rol va a conllevar aceptar exponerse. Es importante. El que entre en una comunicación se está exponiendo. Pero los psicólogos tienden los buenos psicólogos a escuchar más que hablar. Porque el que habla es el que se expone. El que escucha, analiza. Entonces, a exponerse al contenido de los mensajes que se envían. O sea, tanto cuando tú lo envías como tú lo recibes. Pero no garantiza la adecuada recepción del mensaje. O sea, eso no garantiza nada que tú envíes el mensaje, ¿verdad? Por este motivo, y para evitar entonces problemas en la comunicación, el emisor, sobre todo él, debe esforzarse por ponerse en la piel del otro, en el lugar del otro, del que está recibiendo el mensaje, y por lo tanto, es importante que él use un lenguaje que resulte al que está recibiendo el mensaje lo suficientemente familiar para que tenga en cuenta sus características. Miren, esto es fundamental cuando vamos a observar y analizar un aula. A veces los maestros están utilizando un lenguaje que el alumno no está entendiendo. O sea, el profesor nos está colocando en el lugar del otro. Por ejemplo, yo soy profesor de matemática y veo que se hace difícil que los niños puedan entender el concepto de igualdad para poder entender una ecuación. O sea, una ecuación implica que yo tengo que transportar elementos literales y elementos numéricos de un lugar a otro y tomar en cuenta un conjunto de cosas. Entonces, sobre todo cuando se mueve de un lugar a otro, hay un cambio de ciclo. Si el maestro tiene que utilizar semil del lenguaje que ellos entienden. ¿Entiendes? Por ejemplo, en un país como el nuestro que tiene frontera, bueno, tú puedes decir que el signo de igualdad es una frontera. Que si tú pasas para aquel lado te pone negrito y si pasas para aquel lado te pone blanquito, o cualquier otra información, o cualquier otro elemento que pueda servir de comparación. Entonces, a veces el profesor se esmera en enseñar, pero está utilizando un lenguaje que el alumno no puede decodificar. Tienes que colocarte en la piel del otro, entender la realidad del otro, el contexto del otro, para que la comunicación pueda darse. Entonces, es un elemento muy importante que usted tiene que observar en el maestro. Si el maestro se está colocando en el lugar del alumno. Que son brutos, sí, pero papá, es que tú estás comunicando mal. Pues es importante, ¿de acuerdo? Aparte de entender al receptor, aparte de entender esa jugada de comunicador, de los roles del comunicador, emisor y receptor, y de que nosotros debemos utilizar un lenguaje adecuado, hay que destacar que además se debe tomar en cuenta bastante dos factores fundamentales que están dentro de los que están comunicando o recibiendo la comunicación. ¿Usted entiende? Y esos factores van a afectar nuestras interacciones comunicativas, ya que ellos influyen en la capacidad de comunicar y en la calidad del mensaje. O sea, estas dos características, fíjense cómo van, tanto la estabilidad como la característica psicológica, van a afectar y van a determinar nuestra capacidad de comunicar. Porque nuestra capacidad de comunicar no es simplemente comunicar, es que el que está del otro lado de lo que nosotros estamos diciendo está entendiendo. Entonces, veamos esto en detalle porque este es el punto central de esta disertación. Entender estos dos aspectos,
la credibilidad y la característica psicológica del que está comunicando. Es fundamental. Miren, si hay algo que le cuesta a las personas es ser creíble. Ser creíble, porque ser creíble implica una trayectoria. Ser creíble no es solamente como tú te vistas. Ser creíble no es solamente que tú seas un lenguaje bien rebuscado. Ser creíble no es algo que se construye de ahora a ahorita. Es algo que necesita tiempo y necesita un conjunto de señales que tienen que llegarle de manera adecuada a quien está recibiendo la comunicación. Quien emite la comunicación tiene que ser creíble. ¿Por qué? Porque la comunicación se refiere a la cualidad de alguien que puede ser o puede merecerse ser creído. ¿Qué es creído? Que te crean. Por lo tanto, la pericia o habilidad o el grado de competencia y asimismo la honradez, o sea, la habilidad que tiene el sujeto implica la pericia para la competencia para comunicarse de alguna manera. Y la honradez o habilidad, ¿a qué se refiere? A la confianza, o sea, a la confianza, ¿verdad? Y esto van a constituir tanto la confianza, o perdón, la honradez como la habilidad o la pericia del comunicador. Estas dos características van a determinar la credibilidad. La credibilidad, o sea, ¿en qué se sustenta la credibilidad de un sujeto? Primero en la confianza y luego que está dentro de la honradez y indudablemente en la pericia o habilidad que él tenga, la competencia para comunicar. Entonces, en ello va a alcanzar la credibilidad de quien está comunicando, o sea, y esta entonces la va a comprender de alguna manera el que recibe la comunicación. En consecuencia, esto influye en las reacciones que tenga el receptor cuando estamos hablando y mucho más con los alumnos. Si algo que tienen que procurar los maestros es tener competencia, o sea, dominar lo que están enseñando y generar confianza, y la confianza genera a través de la honradez, de alguna manera es así. Vamos a ver. Aparte de la competencia, ¿verdad?, o la habilidad y la honradez, ¿verdad?, o la confianza que debe tener el que emite el mensaje, hay otras características que también podemos nosotros identificar en los interlocutores, en este caso en el emisor, y una tiene que ver con el prestigio y la reputación, el estatus social, la simpatía y la lealtad. Miren, hay como muchas cosas a la vez, pero bueno, vamos a verla. Todas ellas van a condicionar nuestra valoración y nos llevarán entonces bien a otorgar autenticidad del mensaje, ¿verdad?, o a las palabras o a las acciones, o bien a distorsionar el mensaje o las acciones, sencillamente a ignorarlo o aceptarlo. Pero bueno, como el antiguo psicópata inglés Jack el Destripador, vamos a ir por partes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, prestigio o reputación. Un maestro, un psicólogo escolar tiene que tener prestigio y reputación. ¿Y cómo eso de la honradez, la confianza? Y todo esto es como muy personal. Bueno, imagínese que usted es psicólogo. Usted es psicólogo, de hecho. Y de repente usted tiene las redes sociales nos desnudan a nosotros. O sea, las redes sociales dicen cómo pensamos, qué hacemos, cuáles son nuestras ideologías, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras actitudes, ¿verdad? Imagínense que usted es profesor o psicólogo de una escuela y usted anda utilizando en las redes sociales un lenguaje soez, anda participando de todos los conflictos que están en las redes sociales con un lenguaje inadecuado, pero también en su Facebook lo encontramos usted en un bar, en una esquina, en el perreo, señor, el perreo, vaina perversa, el perreo, enseñando parte de su cuerpo, o sea, enseñando parte de su cuerpo. Y esto es importante. Una psicóloga no puede estar enseñando parte de su cuerpo. Usted no puede estar subiendo fotos de cotada. Tú dices, eso es mío privado. Espérese, eso es tuyo privado. Pero ¿quién va a confiar en una persona que se muestra con poca reputación? O sea, porque eso tiene que ver con su reputación, como usted se presenta en las redes sociales. Que usted se presente en un video en las redes sociales con una cerveza pico botella, o sentada en la pierna de un hombre. Si se va a sentar en la pierna de su marido, porque no le tomen fotos. O sea, evite las fotos, evite las grabaciones, porque la reputación para un maestro y para un psicólogo escolar es fundamental en su trayectoria.
la reputación, tenemos que procurar guardar las apariencias. No es que nosotros, o sea, yo no tomo por mi condición de cristiano, pero no es que una gente por ahí no se dé su trago. Bueno, si dio su trago, perfecto, usted dio su trago, pero es usted que lo está dando, usted no tiene que exhibir solo al público. Si usted vive en la misma comunidad que usted enseña, usted no puede irse al colmadón. Ah, yo no puedo. No, porque usted eligió una carrera, usted eligió una profesión que afecta la vida de los demás y que va a moldear la sociedad del futuro. Nosotros somos producto de nuestros padres primero y de nuestros maestros. O sea, lo que nosotros somos producto del comportamiento que vimos en ellos. Entonces el maestro tiene que volver a ser, y el psicólogo, un modelo social que la gente imite. Porque si nosotros nos comportamos igual que los raperos, igual que las personas que tienen conducta cuestionable en la sociedad, no importa el país que fuere, entonces, ¿qué diferencia van a ver los alumnos y nuestros clientes como psicólogos? ¿Qué van a ver? ¿Qué diferencia van a ver ellos? Ninguna. Entonces vamos a perder ¿qué? Vamos a perder la credibilidad. Y esto es muy importante. O sea, ser leal es importante. ¿Leal a qué? Leal a lo que decimos. Bueno, ser simpático, sí, pero ser simpático ¿cómo? Ser simpático no implica ser sabroso. No. Lo del estatus social no tiene que ver con ser rico o ser pobre. El estatus social tiene que ver con la posición que tú ocupas en el grupo social. O sea, tu estatus de maestro, ya tú tienes un estatus de psicólogo. Eso no quiere decir que si tú vives en Capotillo o tú vives en Piantini, bueno, no es porque tú vives en Piantini, no. No tiene que ver en este caso con el tener, sino con la capacidad y con tu persona. Porque a veces creemos que nosotros, usted se graduó de la universidad, ya usted tiene estatus, ya usted es un profesional. No importa que usted siga viviendo en el mismo barrio y aún vive en él, eso no tiene nada que ver. Entonces, estas características son muy importantes para nosotros asesorar a los profesores, porque de repente el alumno no cree en un profesor que lo vio borracho en la esquina. Es lo que está pendiente a esa figura de mejorada, patética, dantesca, guasónica, y eso es lo que me va a enseñar. No, él cuestiona eso. Eso es importante al momento de usted asesorar al maestro con respecto a la comunicación y la forma en que él está comunicando a sus alumnos, ¿de acuerdo? Conjuntamente con la credibilidad, entonces los comunicadores tienen que atender a esta característica que es muy importante para hacer efectiva su comunicación, y la característica psicológica. O sea, así como la habilidad de procesar información. O sea, nosotros procesamos información a través de esquemas mentales, a través de que son preconcepciones de conocimiento. O sea, por ejemplo, para que tengan una idea de un esquema, cuando yo digo cibaeño, todo lo que encierra el concepto cibaeño, todo un esquema que habla con la I, que es del Valle del Cibao, que con Parón, que Blanquito, o sea, tú eres cibaeño, qué bien, está chévere eso. La información es otro elemento de la comunicación. Ya lo vimos el comunicador. Recuerden que el comunicador son los emisores y los receptores, y que hay un conjunto de características, dos características fundamentales: la credibilidad y las características psicológicas que debemos atender para ver el bienestar del que comunica. La información, un elemento importante en la comunicación. O sea, para que el emisor y el receptor se comuniquen es necesario un proceso intermedio en el que se utiliza una serie de signos, símbolos para representar la información. La información tiene que ser la correcta, la información tiene que ser la adecuada, y la información tiene que se da a través de códigos verbales y no verbales, y esos códigos tienen que ser entendidos por el otro. No podemos dar información rebuscada y que no vaya con el nivel de aprendizaje de los niños. ¿Cuál es el problema que tiene el sistema educativo actual? Bueno, que el sistema educativo actual se olvidó de las teorías del desarrollo mental de los niños. Se olvidó que los niños están en un nivel de desarrollo, y por eso vemos que siempre estamos fracasando, sobre todo en el sistema educativo dominicano. ¿Por qué fracasamos? Bueno, porque queremos que los niños, un niño que está en primero de la primaria, haga un procesamiento mental abstracto, si él está en las operaciones concretas. Entonces queremos que él construya oraciones. Varón, a ese nivel él no está todavía, su mente no está desarrollada hasta ahí. Entonces la escuela dominicana va de fracaso en fracaso. Tú ves los profesores inicial y los psicólogos escolares se ganan un buen dinero, bueno, alfabetizando niños, fácil.
Alfabetizando como los psicólogos lo hemos dicho toda la vida. Se alfabetiza por asociación, a través del empirismo inglés, a través del conductismo. ¿Cómo? Coge un libro Nacho y en un mes usted alfabetiza un bendito muchacho. ¿Por qué? Porque están utilizando la información de manera adecuada. Por eso República Dominicana invierte dinero no para que la gente salga de la ignorancia, no, para que la gente siga en la maldita ignorancia. Seguimos. ¿Qué pasa con la información? Bueno, esto es que deben recurrir los que están comunicando a un código, el conjunto de significante y significado, lo que significa el significante y el significado, que es muy importante, aprendidos, ¿verdad? Que se combinan mediante ciertas reglas que deben ser conocidas. ¿Por quiénes? Por lo que está en el proceso de comunicación, tanto el emisor como el receptor. De ahí que la comunicación implique entonces una estructura y un proceso, ¿verdad? Un proceso del cual hablábamos en principio. Una estructura y un proceso cognitivo, porque básicamente este proceso cognitivo es lo que va a permitir que se pueda crear, transformar y se pueda descifrar el mensaje. O sea, si no hay un proceso cognitivo es imposible. Y aquí va a entrar, bueno, la codificación, el código yo voy a comunicar, la decodificación, el feedback y el mensaje, o sea, la retroalimentación del mensaje. Y es importante que nosotros como psicólogos procuremos ver la retroalimentación, pero no comenzar a decir, tú me vas a entender. No, espérate, no predisponga al otro. Tú me estás entendiendo, no, espérate, no. ¿Qué entendiste? Es diferente. Ahora dime, o sea, incentivar la retroalimentación de allá para acá y de aquí para allá es importante. Y a veces eso pasa con los maestros en el aula. Por eso le insisto que antes de nosotros, como psicólogos escolares, ver otras razones, veamos primero las razones que están ahí mismo en la comunidad educativa, en nuestro análisis. Porque nuestro análisis de la conducta se da a nivel individual, a nivel grupal y a nivel macro, ¿verdad? O a nivel de un conjunto más grande. No solamente el individuo es responsable, no. La psicología no es solamente individuo. Eso ya, bueno, cuando entra en la patología, entra en la clínica, pero aún sea una patología, en la escuela si se presenta una patología, lamentablemente usted tiene que referirlo porque usted no es psicólogo clínico. A usted no se le está enseñando aquí cómo resolver patología. No, es prever conductas, es intervenir conductas y procurar de corregir las anomalías psicológicas para que sea el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que un psicólogo escolar. Por eso un psicólogo escolar es lo más parecido a un psicólogo social y a un psicólogo industrial y organizacional. Y está muy distante del psicólogo clínico en su práctica profesional. Muy cerca del psicólogo el desarrollo sí, porque se fundamenta casi todo en psicología del desarrollo y la psicología social. Continuemos. Visto entonces el medio, visto los comunicadores y visto la información, veamos ahora el siguiente elemento que es el medio. Bueno, el medio es la forma o el canal por el que va a viajar o se transmite el mensaje, así de simple. O sea, que parte desde el emisor hasta el receptor. No parte de otro lugar, evidentemente. O sea, y el medio lo elige quien, lo eligen ambos. Pero en principio lo está eligiendo el receptor, ¿verdad? Entonces, esto va a estar necesariamente vinculado con el código que va a emplear quien está mandando el mensaje. O sea, esa distinción simple entre canales verbales, por ejemplo, y canales no verbales. En la escuela, en la comunidad educativa, casi siempre la comunicación se va a codificar de dos maneras, o por escrito o verbal. Claro está, que el profesor también usa un lenguaje no verbal, pero fundamentalmente es lo escrito y lo no verbal. Por eso, elegir el código implica, en el caso de lo escrito y de lo verbal, el nivel de la lengua que vamos a utilizar. Tenemos que utilizar el nivel de la lengua en función de nuestros receptores, no solamente en función de nosotros. ¿De acuerdo? Dentro de ese medio está la interacción cara a cara, ¿verdad? Que sería la forma mucho más rica de la comunicación. Bueno, y en la escuela, en medio de una pandemia, no se está cara a cara, pero cuando no se está en pandemia, se está cara a cara. ¿Por qué? Porque esto proporciona la retroalimentación de manera inmediata. ¿A través de qué? A través de los indicadores, tanto verbales como visuales. O sea, tú puedes ver lo que el sujeto está haciendo. Y tú puedes, tú estás mirando, pero también puedes verbalizarlo. Entonces, la premisa es que cuando la ambigüedad o la complejidad de los mensajes es muy alta, entonces deben seleccionarse medios mucho más ricos para mejorar los efectos de la comunicación. Y eso es lo que le ocurre a los profesores de ciencia. Los profesores de ciencia
comuniquen a lo que es complejo. La ciencia dura es compleja, o sea, las matemáticas, la física, la biología, la química. Entonces ellos tienen que tienen que enriquecer su lenguaje con ejemplos que sean más entendidos y más simples para los alumnos. Igualmente los psicólogos tienen una jerga muy particular que la hemos relajado, porque la gente habla en la calle de bipolaridad, de depresión y de un conjunto de términos que son propios de los psicólogos clínicos. Yo no soy psicólogo clínico, pero como que la jerga del psicólogo clínico anda por ahí rodando, muy diferente a la jerga del psicólogo escolar, que no anda rodando todavía. O sea, psicólogo habla de aprendizaje, de adaptación, de estado socioemocional, de interacción, o sea, y eso por ahí la gente común y corriente como que todavía no lo tiene, y deben preservar la jerga propia del psicólogo escolar, como la dinámica de grupo y lo que encierra todo eso, por ejemplo. Y un ejemplo con respecto a los medios estaría como un elemento de la comunicación, sería bueno, si buscamos la comprensión de un grupo de personas, puede ser mejor que la información se presente en forma escrita, si el grupo es bastante grande, mientras que si queremos simplemente persuadir a alguien para que cambie de opinión, sería más recomendable entonces la interacción cara a cara. Porque ¿cómo yo hago tu cambio de opinión? Por el DDD, por un merengue famoso que había antes, por el discado directo a distancia, una forma de comunicación. Será allá por los 90, por allá por los 80. Entonces, bueno, por el DDD no, por WhatsApp no puede ser por WhatsApp, no, tiene que ser cara a cara, porque es la mejor manera de persuadir a las personas. Aunque la nueva generación se está persuadiendo a través de las redes sociales, no hay duda, pero bueno, todavía podemos hablar desde la psicología, la persuasión a través de lo cara a cara, ¿verdad? Como un medio importante en la comunicación. Entonces, de ahí es que la congruencia de canales verbales y no verbales tienen que ser congruentes, lo que yo no verbalizo con lo que yo verbalizo, así como la combinación de medios escritos y medios orales, ¿verdad? Debe estar asociado, o sea, tiene que haber una relación, sobre todo el maestro, entre lo que dice y él hace, entre el psicólogo, entre lo que dice y hace, porque eso sí es verdad que es disonante, totalmente disonante. Porque esto es bueno, ¿qué ocurre? Es que eso va a hacer mucho más efectiva la comunicación. Si yo tengo concordancia entre lo que yo escribo y lo que yo hago, entre lo que yo digo y lo que yo hago, entonces eso va a permitir que la comunicación llegue de una manera efectiva, porque es importante eso en el medio, eso es fundamental que lo comprendamos en este elemento que es el medio, ¿verdad? Y eso va a ayudar bastante entonces a los comunicadores, indudablemente que sí. Bueno, aparte del medio, aparte de la información, aparte de los comunicadores, tenemos el contexto. Y el contexto es fundamental. Al momento de hablar de comunicación en una comunidad educativa, tenemos que entender el contexto, porque el contexto tiene un conjunto de características muy particular. Y esto, bueno, la psicología social le presta mucha atención a esto. Y la psicología escolar por igual, la psicología industrial por igual, el contexto. Porque el contexto del psicólogo escolar, aunque la escuela, por la escuela, sí, por la escuela está dentro de una comunidad educativa, y hay un problema de contexto y lo contextual, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, la comunicación fundamentalmente contextual, o sea, es decir, es inherente a un contexto o está determinada por el contexto, por eso es contextual, o sea, el contexto en que usted está comunicando a la comunidad educativa. Pero estos sujetos que están frente a usted, con los cuales usted está interactuando, tienen unas características muy particulares, pero muy particulares. Entonces, esas características particulares son las que van a hacer más efectiva o menos efectiva la comunicación. Entonces es importante que usted entienda el contexto en el cual usted se encuentra y las características de los individuos, indudablemente.
Entonces, en general, que el emisor y receptor coincidan en cierta característica va a facilitar la aceptación de una adecuada interpretación de los mensajes. Es importante que eso se pueda dar. Por lo tanto, se ha comprobado que los individuos con mayor grado de proximidad semántica emplean el mismo lenguaje, atribuyen significados similares a los significantes y poseen un nivel cultural o conocimiento común. Entonces se comunican de manera más eficaz que los que presentan mayores distancias semánticas. ¿Qué pasa con los maestros y los alumnos? Que hay muchas distancias semánticas. Por eso es que el maestro procura que el alumno llegue al nivel de él, pero a veces el profesor, para transmitir el conocimiento, tiene que bajar al nivel del alumno. O sea, es que el profesor pueda jugar con esa subida y bajada, porque él es que dirige el proceso. Y los alumnos son parte importante del proceso, pero tú estás dirigiendo el proceso y tú tienes que entender esas subidas y esa bajada que son fundamental e importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, hay que destacar que la apariencia física y la similitud con el emisor, o sea, en cuanto al género que hemos señalado, la edad, la raza, la profesión, los valores, el estatus social, también, parecen mediar en el efecto positivo que tiene un mensaje cuando es emitido y es recibido por el receptor. O sea, que es una fuente que percibimos como similar, ¿verdad?, a nosotros, o sea, posibilitando que la comunicación pueda fluir en todas las direcciones. O sea, ¿por qué? Porque tenemos rasgos en comunes. Por eso que, por ejemplo, en ciudades como Estados Unidos de Norteamérica, que son grandes metrópolis, muy particularmente en Nueva York, que entran todas las razas, hay una corriente en la psicología clínica y la psicología escolar, y tiene sentido que si una gente tiene una problemática clínica, es mejor que te trate una persona de tu propia cultura, porque tú puedes entender las señales culturales. Igualmente pasa con la psicología escolar. O sea, ¿quién mejor para entender a un niño si viene de esa propia cultura? O sea, mucho más fácil, mucho más plausible, mucho más entendible. Entonces, ¿por qué? Porque hay una mayor identificación. Eso es así, señores, eso es así. Con respecto a la apariencia física, vamos a aclarar algo porque se puede quedar eso en el aire y no se debe quedar en el aire. La escuela resolvió ese problema, por lo menos la escuela latinoamericana, y manda a los maestros uniformados. Los maestros van uniformados, igual que los alumnos. ¿Qué ocurre? Que ahí entonces ese elemento no interfiere en la comunicación. No interfiere porque estamos todos uniformados. Entonces, tú no estás mirando si yo soy aparente o no aparente. Pero claro, el maestro tiene que ir bien arreglado, porque las maestras tienen que dejar esa cultura de vivir tan desaliñada. O sea, viven casi siempre desaliñadas, no se peinan, tienen que peinarse, ¿verdad? Y la psicóloga veo que le están cogiendo los pasos atrás a las benditas maestras. Las maestras de escuela son desordenadas, pero bueno, ustedes la van a ayudar a que sean diferentes. Entonces esto es importante, señores, muy importante para el contexto. Asimismo, entonces, es común, ¿verdad?, que por lo general, que los demás, y con respecto a los otros, ¿verdad?, que nosotros hagamos un juicio de valor previo a una escucha selectiva o interesada, sin prestar atención a determinada información o rechazando aquella que entra en conflicto con nuestras ideas o marco de referencia. En todo caso, estas variables no son estáticas. Miren, algo importante en la comunicación, que la gente quiere escuchar lo que él quiere escuchar. Selecciona lo que quiere escuchar. Bueno, a veces es bueno, a veces es malo, pero tus oídos tienen que estar abiertos a todo. Ya lo dice la palabra, escúchalo todo, y bueno, desde que tú lo escuchas, tú desechas lo malo y coge lo bueno. La gente prudente es así. Tú no puedes negarte a escuchar. Tú no puedes, no, eso no es así. No, espérate, eso no es así. No sea testigo de Jehová, por favor. Un grupo social, las sectas religiosas tienen por lo general que no escuchan a nadie, las sectas, las pandillas y las sectas religiosas. Bueno, el pandillaje siempre está vinculado a alguna secta religiosa, pero los testigos de Jehová no escuchan, no, para nada, porque ellos entienden que tú le estás cuestionando. No, tú no estoy cuestionando, yo te estoy diciendo algo, ellos no escuchan. Por eso es una de las comunidades religiosas más cerrada, más hermética, es la de los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué tenemos que agregar? Bueno, la confianza y la capacidad de las fuentes para influirse mutuamente. La capacidad, la confianza de quien habla y de quien
recibe el mensaje. Entonces, esto puede cambiar con el tiempo, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo, especialmente en el marco de la interacción prolongada o recurrente. O sea, fíjense que para evitar que se pierda la confianza y para que la confianza no raye en la chercha, la escuela prevé entonces que los maestros roten y los alumnos cambian. Los maestros rotan, no están como antes estaban siempre ahí, se generaba una confianza, un vínculo afectivo muy cercano. Entonces los maestros están rotando. Es como en la universidad, que hoy tú tienes clase con un maestro, mañana tienes con otro, y este semestre con uno y otro con otro. O sea, no siempre es el mismo maestro. Bueno, pocas veces tú repites, o sea, con un mismo maestro en el mismo semestre. Es poco probable. Bueno, conmigo ocurre eso mucho con los estudiantes de psicología industrial, porque bueno, pero no casi siempre ocurre eso con los estudiantes de psicología de esta asignatura. ¿Y por qué pasa con eso? La confianza, señores, y la capacidad. Si es muy prolongada, tú no ves la capacidad del otro. Tú no ves la capacidad. O puedes exagerar la capacidad, o puedes perder la confianza. Entonces, la escuela resuelve ese problema y lo pone a rotar. Entonces, vamos a ver ahora, ya vimos los elementos de la comunicación y lo que encierra todo ello, o sea, el comunicador, el contexto, la información y el medio. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de la comunicación. Aquí vamos a ver particularmente dos: comunicación instrumental y comunicación expresiva. ¿Por qué decimos que la comunicación tiene una función instrumental? Bueno, porque esto implica un tipo de información que está orientada a ¿qué? Bueno, lo que se hace en la escuela, enseñar. En este caso, a tareas muy puntuales, a transmitir datos, informaciones, conocimientos, que pueden ser a nivel técnico, y algunos métodos inclusive para que la gente haga su trabajo, y procedimientos que son importantes para que la gente lo haga en el contexto de las comunidades educativas. Entonces, es importante entender la función instrumental que tiene la escuela. O sea, instrumental no implica vínculo afectivo ni nada de eso. Simplemente son informaciones que se están transmitiendo. Por su parte, la función expresiva conlleva un tipo de información que está orientada entonces a la persona. O sea, aquí ya no es, porque aquí entra lo afectivo. Aquí ya es diferente. Porque fíjense, en lo expresivo entra la autoafirmación, el que te reconozcan, se comparten sentimientos, emociones, construir relaciones satisfactorias. En la escuela, en la comunidad educativa, la comunicación tiene que ser fundamentalmente instrumental con los alumnos. Oigan bien, usted no puede entrar en un tipo de función de comunicación expresivo con los alumnos, no, ni el psicólogo, ni mucho menos el profesor. Tiene que advertir al profesor eso. La función de él es una comunicación instrumental de información, de conocimiento. ¿Usted me entiende? Es diferente. Entonces, eso tiene que dar bastante claro. Porque usted dirá, bueno, yo como psicólogo escolar, en el proceso de intervención del alumno tengo que ver sus emociones. Sí, tú tienes que ver las emociones, pero es que eres tú que no debes establecer una relación emocional con él. Tú tienes que ver sus sentimientos. Sí, tú tienes que ver sus sentimientos y tienes que reconocerlo. Eso está bien. Pero es tú que no debes entrar en ese proceso de tú entrar en una relación emocional con el alumno, ni mucho menos con tu compañero de trabajo, que es el maestro. Bueno, por si se dio, amén, punto. Con el psicólogo, con el maestro, pero no debería ser. Por ejemplo, cuando una directriz emanada del cuerpo directivo es enjuiciada por los profesores, posicionándolos a esto a favor o en contra de aquella, ahí entró la comunicación de que expresiva, porque ahí no entró lo instrumental, no, ahí entraron los sentimientos, las emociones. Entonces ya la comunicación ahí dejó de ser instrumental y se convirtió ha hecho una función ya expresiva en ese caso. Aquí en la regulación entran primero las redes comunicativas. Es importante para entenderla en función del ámbito lo que son las redes comunicativas. Es fundamental y esencial, las redes de comunicación. Su naturaleza es ideacional y conductual, es decir, consiste en significados y comportamientos sociales de carácter dinámico. Por eso se llaman redes, ¿verdad? Con todo, la existencia de estas redes se hace visible
cuando las personas tienden a seguir a lo largo del tiempo unas pautas habituales de comunicación interpersonal. O sea, en la red a la que tú perteneces, redes de amigos, redes de psicóloga, ¿verdad? Redes familiar, porque se da a través del tiempo, ¿verdad? Así puede entonces afirmarse que una red, es un patrón de interacción comunicativa entre miembros de un centro escolar que ha llegado a regularizarse o está normatizado. O sea, las redes que se dan entre los psicólogos, las redes entre los profesores de la misma área, las redes entre los psicólogos de un mismo distrito escolar, ¿verdad? O sea, pero ya está inclusive normatizado. A eso lo llamamos redes de comunicación, y por lo general nosotros pertenecemos a más de una red comunicativa. La anterior definición que acabamos de dar de red comunicativa nos lleva entonces a afirmar que en muchos sentidos una red de comunicación es equivalente a una estructura organizativa. O sea, que es como una especie de organigrama. Toda estructura delimita una serie de posiciones y cada posición se conecta con otras de una determinada manera según la flexibilidad y las restricciones que conlleva en esa relación. ¿Quién puede hablar a quién? ¿Sobre qué temas y a través de qué medio? ¿Qué secuencia seguir para que cada uno tenga acceso a los demás? O sea, en esa estructura, en esa red, tú juegas un rol particular. Tú puedes ser el que inicia, tú puedes ser el que recibe, tú puedes ser el que te queda callado o el que siempre responde. O sea, todos tenemos un papel dentro de esa red comunicativa y enriquecemos la comunicación y los objetivos y las acciones de la misma. De modo similar, estar vinculado en una red de comunicación es equivalente a estar vinculado a un grupo y participar de las reglas que rigen los intercambios entre los integrantes del mismo. Así, cada persona, en virtud de su implicación dentro de una estructura o de un grupo, tendrá que asumir algún rol dentro de ella. Bueno, pues tú puedes tener un rol central, un rol periférico, un rol protagonista o un rol aislado. O sea, va a depender cuál sea tu rol dentro de la comunicación. Por ejemplo, en el ámbito de la psicología escolar, en tu oficina, tú tienes un rol central. Si tú eres parte del equipo de gestión, entonces tú puedes tener un rol ahí periférico también, ¿verdad? O depende. O un rol protagónico cuando trata de conducta humana. ¿Estamos claros? Porque un rol, ¿verdad?, que va a adoptar ciertas actitudes y comportamientos comunicativos en función del rol que te toque. Tú vas a actuar en función de eso. En función, ¿te tocó o no te tocó el rol? Vas a actuar en función de eso, dentro de la red de comunicación a la cual tú perteneces. Cabe destacar entonces que las redes comunicativas pueden tener un carácter formal o un carácter informal. O sea, uno u otro. Las redes formales son canales de comunicación sancionados explícitamente por el centro escolar y relacionados directamente con sus metas y ámbito de funcionamiento. Según el modelo tradicional de organización burocrática, están expresamente reguladas y, claro está, van a atravesar toda la organización y van a ir a través de la jerarquía y la autoridad. O sea, cuando hablamos de las redes de las redes formales, cuando viene la comunicación, por ejemplo, de la junta directiva, del director, del coordinador, o sea, va bajando así, es formal, y casi siempre estas redes formales se comunican a través de un canal escrito, no verbal. ¿Está muy claro? Las redes formales tienen unos principios. Primero, los canales de comunicación deben ser bien conocidos. La gente tiene que conocer el medio a través del cual el director se está comunicando. Los canales deben conectar a cada miembro de la organización. Todo el mundo tiene que enterarse. Las líneas de comunicación deben ser tan directas y cortas como sea posible, o sea, lo más preciso posible. Hay que seguir por completo la red de comunicación, no puede fallar. Cualquier comunicación es autentificada por la persona correcta, ocupando una posición y dentro de la autoridad para emitir el mensaje. O sea, que de alguna manera, alguien me está rayando la pantalla, de alguna manera tiene que tener ese nivel de ¿qué? El nivel de autorización, de autenticidad. ¿Quién? Tiene que tener en un puesto jerárquico, tener
el salvoconducto, el salvo bueno de los que dirigen la institución, en este caso la escuela, para que pueda ser recibida dentro de la red formal. Las redes informales son bastante comunes en las comunidades educativas y en cualquier organización, porque ahí están los grupos formales y los grupos informales. Aunque debe prevalecer la comunidad educativa, las redes formales, indudablemente. Esta va a consistir básicamente en pautas comunicativas que nunca no están contempladas en la estructura organizacional, simplemente se van a dar. Y van a surgir como una expresión natural o espontánea de las relaciones interpersonales que ocurren en el centro escolar, o sea, de la relación de un alumno con un profesor con otro profesor. Estos canales existen en todas las organizaciones, ¿verdad? Con independencia de lo elaborada o no elaborada o sofisticada que sea la comunicación, y que sean indudablemente las redes con las cuales ya cuentan, las redes formales. No tanto, es fácil que estas puedan adquirir mayor relevancia en la medida en que el grado de formalización de la organización sea menor. O sea, si la organización es muy informal, si la escuela es muy informal, si el director es muy chacabano, entonces la comunicación que va a prevalecer es la comunicación informal y las redes, por lo tanto, comunicativas informales y no la formal. Por lo tanto, la comunicación informal entre los miembros del centro escolar se va a construir sobre bases muy variadas y diversas, como cuáles, bueno, están muy determinadas por los factores de proximidad y amistad personal y profesional entre las personas. Por ejemplo, ¿quiénes van a tener una red informal más fácil? Los que son psicólogos y orientadores, los que son del área de ciencia, es bastante natural. Es cambiante y no acontece linealmente, sino mediante racimo, o sea, cualquiera puede ser miembro de una red comunicativa informal. El director puede estar en una red comunicativa con los que limpian y así sucesivamente. Eso no tiene que ver nada, o sea, no es exclusiva. Por lo tanto, son muy naturales las redes de comunicaciones informales y existen en todas las organizaciones. Debemos destacar que las redes informales cumplirán entonces funciones importantes que van a completar la comunicación formal, porque a veces, miren, usted no puede desalentar las redes informales por lo siguiente, porque ellas van a reflejar la calidad de la actividad. O sea, la gente informalmente, si tú hiciste una actividad en la comunidad educativa, ¿cómo tú te das cuenta que estuvo buena? Bueno, porque la gente habla en los pasillos y habla de manera informal, la gente conversa. ¿Estamos claros? Si satisface las necesidades sociales y de afiliación, o si la gente se siente integrado, y eso de manera informal. Si llena un vacío de información, a veces la comunicación informal nos permite acceder a informaciones que nosotros no podemos tener de manera formal, y sobre todo proporciona algún significado a las actividades que se hagan en las comunidades educativas. Entonces, no debemos desalentarla, lo que tenemos es nosotros que permitirla que se den de manera natural, porque es una forma de diagnosticar al centro educativo también. Asimismo, hay que destacar que estas reflejan la calidad de la actividad, o sea, qué tanta calidad tuvo, ¿verdad?, la actividad, y una especie de como feedback de lo que está pasando en la comunidad educativa. Esto va a resultar vital para los miembros que están encabezando en la cúspide de la comunidad educativa, los que dirigen, los directores, ¿verdad? Y claro está que un estudio clásico que hay que destacar sobre el particular, sobre la calidad y las redes informales, ha evidenciado la importancia de la comunicación informal como un elemento determinante del rendimiento grupal. Es importante que se permita la comunicación informal, ¿verdad? Más aún, es indicativa de una cultura organizativa abierta y activa. Y si algo que tenemos que nosotros los psicólogos escolares procurar en las comunidades educativas es que ella sea activa, que no sea pasiva. Entonces, algunos van a valorar, ¿verdad? Otros van a aprender de otros. Van a valorar lo que se hace, pero estamos aprendiendo continuamente. Entonces, a menudo se asocia la cantidad y calidad de los canales de comunicación informales a un sentimiento de comunidad que comparten todos los miembros del colectivo del centro escolar. Y esto es importante, ese sentido de comunidad que tenemos que tener. O sea, una escuela es una familia y tiene que ir bajo un marco de respeto, pero también tiene que sentir que tú eres parte de ella.
Cuando tú no te sientes que eres parte de ella, tú lo que te quieres ir. Y esto es muy importante para que el trabajo sea mucho más efectivo y para que las anomalías psicológicas se puedan evitar y se puedan corregir a tiempo dentro de la comunidad educativa para que se alcance el objetivo final, que es la enseñanza. Hasta aquí hemos visto el tema de la comunicación en los ambientes educativos, un tema fundamental porque a partir de la comunicación se dinamiza la comunidad educativa. O sea, es esencial que los psicólogos escolares y todo el que trabaje en los centros educativos pueda entender la importancia, el valor y los procesos que intervienen en la comunicación dentro de el quehacer de enseñar, para que se pueda dar plenamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero asimismo los procesos adaptativos y la comunidad educativa pueda filtrar mejor su interacción con el medio ambiente interno y externo. Hasta aquí con el profesor Beli Daniel Castillo desde el aula.